Muy buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Jorge Figueroa, electrofisiólogo del Sanatorio Allende. Les doy la bienvenida a este primer webinar del 2024 realizado por la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende, de nuestro tercer año de webinar. Eh, el tema que hoy nos convoca es el síncope, uno de los motivos de consulta más frecuentes en las consultas y guardias cardiológicas. Y nos vamos a enfocar principalmente en estrategias diagnósticas y fundamentalmente en nuevas estrategias terapéuticas, ¿sí? Hoy me van a acompañar, para la discusión, el doctor José Luis Serra, electrofisiólogo también del sanatorio, y el doctor Miguel Tibaldi, colega electrofisiólogo del sanatorio, y nuestro disertante principal, que en un momento lo vuelvo a presentar, que es el doctor Juan Carlos Serpa de Brasil. Inicialmente les cuento cuál es la idea y la dinámica del webinar. Vamos a presentar un caso rápidamente para dar pie a la temática. A continuación, el doctor Serpa nos va a disertar acerca del tema y las nuevas estrategias terapéuticas. Y luego de ello abriremos la discusión, inicialmente con los expertos y luego abrimos la discusión al público en general, a todos ustedes. Durante la presentación y durante la sesión ustedes pueden ir escribiendo preguntas en el chat que intentaremos luego responder en la fase de discusión. Entonces, para iniciar, voy a presentar un caso, voy a presentar un caso clínico relacionado con el síncope, que es el tema que nos convoca. Y este es un caso relativamente frecuente y común que vemos en el consultorio de cardiología y electrofisiología, una paciente que ya viene derivada luego de todos los estudios, una mujer de 17 años, derivada por síncope o pérdida del conocimiento, ya con estudios cardiovasculares y con un seguimiento previo. En cuanto a la anamnesis, la paciente presentaba pérdidas del conocimiento habitualmente de pie, en el colegio, bañándose, y un episodio luego de subir escaleras. Es importante que estos episodios tenían prodromos, que eran visión borrosa y sudoración fría, que se acompañaban de palidez y en algunas ocasiones de movimientos tónico-clónicos y de pérdida de control de esfínteres. La recuperación era rápida, ad integrum, y los episodios de corta duración, ninguno de ellos con trauma craneoencefálico grave. Este es un poco el relato típico de una anamnesis de un síncope vasovagal. En cuanto a los antecedentes, la paciente no presentaba ninguno, sí con estos síncopes de 2020 que se habían incrementado en los últimos años, e inicialmente en este seguimiento, como pasa frecuentemente en estos casos, había sido tratada como epilepsia. Examen clínico normal, con presión arterial de pie y sentada normal, tendencia a la hipotensión por la edad, pero bueno, normal para la mujer y la edad. Todos los estudios que le habían hecho, que como vemos habitualmente se estudia por ahí un poco de más inicialmente, electrocardiograma, eco, ergometría, Holter análisis, todo normal. Y viene luego del TEER test, que es el que les muestro aquí, que es la prueba de mesa basculante, en el cual luego de un tiempo de pie se la sensibiliza con nitroglicerina y presenta una respuesta, como pueden ver la imagen del trazado a la derecha, que consideramos cardioinhibitoria. Esto es una sistolia, fíjense que viene primero con una frecuencia cardíaca que aumenta levemente, entre 99 y 102, y luego directamente pasa a una sistolia de casi 4,6 segundos. Entonces se considera la prueba como TIL test positivo para cardioinhibitorio, ya que primero cae la frecuencia cardíaca antes que la presión arterial. En resumen, del cuadro clínico de la paciente, presenta un síncope vasovagal cardioinhibitorio recurrente, varios episodios en el último año, y que inicialmente se pautan medidas de educación, que podemos decir que esto reduce los síncopes casi un 50% y la carga de síncope casi un 70%, por lo cual no es algo para despreciar. Y estas medidas de educación incluyen la adecuada hidratación, las medidas de comidas con sal, maniobras de contrapresión, evitar estar mucho tiempo de pie, reconocer los gatillos, y en el caso de reconocer el gatillo que se va a sincopar, las medidas pertinentes para evitarlo, ¿sí? Desde allí, desde la medida de educación, la paciente presentó un solo episodio. Pero lo que nos planteamos y nos preguntamos, dado la evidencia baja que presentan las guías en cuanto al tratamiento del síncope neuromediado, es cuándo pensamos en otra estrategia terapéutica, cuándo pensamos en fármacos, cuándo pensamos en marcapasos, que eso es un poco lo que ya medianamente conocemos,
y cuándo pensamos en una posible cardioneuroablación, que es algo relativamente nuevo en el tratamiento del síncope vasovagal cardioinhibitorio. Para ello, y pido disculpas de que el pase de compartir pantalla. Para ello quiero presentarles a ustedes al doctor Juan Carlos Serpa, colega cardiólogo electrofisiólogo de Brasil, especialista de electrofisiología por la Sociedad Brasileña y también por la Sociedad Latinoamericana y Europea de Electrofisiología. Primero que nada, agradecerle la buena predisposición desde el primer momento. Y segundo, contarles que el doctor ha estudiado mucho y estudia mucho actualmente el tema. Forma parte de un grupo que investiga esto del síncope neuromediado y estas nuevas estrategias terapéuticas, o sea que tiene mucha experiencia en lo que nos va a contar. Te saludo, Juan Carlos, te agradezco tu participación y voy a presentar luego el video. Vamos a continuación entonces con tu presentación, Juan Carlos. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Serpa, soy electrofisiólogo y trabajo en el Hospital del Corazón en São Paulo, en Brasil. Quiero agradecer al Hospital Allende y al doctor Jorge Figueroa por organizar esta reunión, por invitarme y permitirme mostrarles parte del trabajo de lo que realizamos en el Hospital del Corazón. Y el nombre de la sesión es síncope vasovagal recurrente. Yo les traigo una nueva estrategia para el tratamiento de esta condición que representa un desafío para todos los que tratamos pacientes con síncope. No existen conflictos de interés para esta presentación. El síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia causada por hipoperfusión cerebral. Es caracterizado por un inicio rápido, de corta duración, con recuperación completa y espontánea después de las crisis. El problema se presenta en situaciones de desequilibrio del sistema nervioso autónomo, en estados de hiperactividad parasimpática, donde el predominio del efecto vagal causa síncopes reflejas, bradicardias funcionales que traen como consecuencia situaciones de riesgo de traumatismos, comprometiendo calidad de vida y a veces de difícil tratamiento. Cuando esta situación se hace recurrente, comienza nuestra lucha por el control de los síntomas. Las guías actuales para el abordaje de síncope nos ofrecen caminos que podemos seguir para llegar hasta la parte del tratamiento y control de los síntomas, como por ejemplo en los pacientes con fenótipo hipotensor, en los cuales debemos utilizar maniobras para abordar las crisis, como contracción muscular, reducción de medicamentos hipotensores, tilt training, aumento de consumo de agua y de sal. Por el otro lado, en los síncopes cardioinhibitorias, el marcapaso está indicado como tratamiento para las síncopes irrefractarias en pacientes mayores que 40 años. Esta diferenciación entre grupos etarios nos deja sin recomendación para los pacientes jóvenes menores de 40 años que tienen síncope maligna y síncope cardioinhibitoria. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Existe alguna opción de tratamiento? Son pacientes jóvenes donde el implante de marcapaso es poco deseado, que son considerables sus potenciales complicaciones. Y es aquí donde gana espacio desde las últimas 2 décadas la técnica de denervación parasimpática a través de ablación por radiofrecuencia endocárdica, la cardioneuroablación, idealizada en los años 90 por un médico brasileño, el doctor José Carlos Pachop, quien, relacionando el aumento de la frecuencia cardíaca sinusal con disminución del efecto vagal durante procedimientos de ablación de fibrilación auricular, pudo confirmar la persistencia de esta respuesta de forma sostenida después del procedimiento. Y él publica el primer paper en 2005 describiendo una técnica de cardioneuroablación para tratamiento de síncope neurocardiogénica, bloqueo AV funcional y disfunción sinusal. El doctor Pachón describió 2 tipos de miocardio identificados por registros de electrogramas endocavitarios filtrados, un miocardio compacto y un miocardio fibrilado. Este último relacionado a los plexos ganglionares paracardíacos localizados en la unión entre las aurículas y las venas, donde la entrada de inervación realiza un entrelazado de fibras musculares, fibras de neuronas, causando mayor espacio celular, irregularidades en la configuración anatómica y en la conducción del impulso eléctrico, definiendo un substrato neuroendomiocárdico, en donde se encuentran los ganglios paracardíacos
o los plexos ganglionares, cuerpos neuronales y fibras de conexión que van desde el epicardio hasta el endocardio. Aquí podemos apreciar un esquema de la pared auricular y vemos el principal objetivo de la cardioneuroablación, que son las fibras, ganglios intramurales, la primera neurona parasimpática, el neuroendomiocardio. La segunda neurona parasimpática, que son los ganglios epicárdicos, localizados en la parte externa del corazón. La emergencia del nervio vago, que viene desde el bulbo cerebral, por fuera de la columna vertebral, y donde los cuerpos neuronales se encuentran en la pared auricular. Y la neurona simpática, diferente, el cuerpo neuronal se encuentra próximo a la columna vertebral. Y el lugar donde aplicamos la radiofrecuencia provoca predominantemente denervación parasimpática. Actualmente las indicaciones de la cardioneuroablación podemos dividirlas en dos grupos. En las bradiarritmias reflejas, que incluyen el síncope vasovagal, cardioinhibitorio y mixto, síncopes situacionales, bradicardias neurogénicas, bradicardias del glossofaringio, síndromes de seno carotidio, casos de trauma medular, y existen relatos de casos para síncope vasovagal vasodepresor. Y las síncopes no reflejas, en donde tenemos disfunción del nodo sinusal, bloqueo AB funcional, la síndrome braditaquicardia, fibrilación auricular vagal y situaciones de bradicardia por aspecto genético o por exceso de entrenamiento. La evidencia disponible actualmente incluye relatos de casos que tienen estudios observacionales, estudios randomizados, que es solo uno, donde se confirma la aplicabilidad y eficacia del tratamiento de cardioneuroablación en síncopes cardioinhibitores. Por otro lado, existe menos información. En el caso de bloqueo AB funcional, solo relatos de casos o pequeños estudios observacionales que demuestran un buen resultado. Tenemos una gran experiencia en fibrilación auricular asociada a cardioneuroablación, con mejora en los resultados también. Y esta condición especial, que es el síndrome de seno carotidio, será que realmente tiene un espacio para la cardioneuroablación, porque es una forma de presentación de la enfermedad un poco diferente. Pero antes de llegar a toda esta parte de tomar la decisión de en cuándo indicar la cardioneuroablación para diferentes escenarios, contamos con un gran aliado que nos sirve como un divisor de aguas para este proceso de decisión, que es la atropina. La atropina tiene un potente efecto vagolítico. Bloquea los receptores muscarínicos, la placa neuromuscular, y, como los señores bien saben, los cuerpos neuronales parasimpáticos postganglionares se encuentran en la pared del auricular y son cortas. En este local, la liberación de acetilcolina a través de estimulación del nervio vago causa asistolía y causa bloqueo. Esta reacción, cuando utilizamos atropina, se elimina. La inervación vagal mantiene un predominio del tono autonómico que persiste la mayor parte del tiempo. Cuando estudiamos corazones denervados, vemos que tienen una frecuencia sinusal y un ciclo de Benke bajo una conducción atrioventricular más altos que corazones no denervados. Varios estudios han demostrado que la cardioneuroablación también favorece el bloqueo de la acción vagal, al momento que elimina parcialmente la neurona parasimpática. Cuando se realiza una cardioneuroablación, suele producirse también aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del punto de Benkeback, que nos ayuda a analizar el grado de conducción auriculoventricular. El efecto de atropina nos ayuda a recrear esta situación antes de la ablación. Y por eso, cuando realizamos pruebas con infusión de atropina, son importantes, ya que nos permite evaluar el efecto del procedimiento antes de hacerlo, y de esta forma poder seleccionar los pacientes. Utilizamos una dosis de 0.04 miligramos por kilo con una dosis máxima de 2 miligramos. Veamos este ejemplo, es un paciente que tiene una bradicardia significativa y cuando hacemos la prueba de atropina, la frecuencia sinusal aumenta hasta 103 latidos por minuto, es decir, un 123% de aumento. Y cuando evaluamos la conducción auriculoventricular, el punto de Benkeback es a partir de los 100 latidos por minuto, y después de hacer la inducción de atropina, aumenta para 182, es decir, un 82% de aumento, demostrando una excelente respuesta. Este es el paciente ideal para tratar con cardioneuroablación. Sabemos de una forma previa
la frecuencia cardíaca va a aumentar y la conducción auriculoventricular va a mejorar con la ablación, nos da un poco más de seguridad y es sumamente importante considerando que la cardioneuroablación no estará indicada cuando la prueba es negativa. Y si la prueba es positiva, podemos decidir el momento de hacer la cardioneuroablación. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a uno de los puntos más importantes, que es la selección de pacientes, que tenemos que considerar para poder decidir si este paciente tiene la mayor probabilidad de respuesta y mayor beneficio. Entonces tenemos que registrar momentos de hiperactividad vagal. Entonces son aquellos casos con síncopes cardioinhibitorias refractarias, repetitivas, pacientes que tienen una respuesta a atropina positiva, pacientes en donde se descartó totalmente la presencia de una cardiopatía estructural y aquellos en los que pensamos en que puede beneficiarse colocando un marcapaso, tal vez podemos utilizar la cardioneuroblación como opción. Y podemos ver el registro electrocardiográfico durante pruebas provocativas como tilt test o a través del monitoreo de larga duración. Y en pacientes que tienen una evaluación neurológica normal. Se han descrito 4 principales áreas que están relacionadas a los plexos ganglionares epicárdicos, a las cuales podemos tener acceso por vía endocárdica. Y son estas 4 áreas. La área 1, localizada en la superficie posterior del septo interauricular derecho, entre aorta y vena cava superior y en la unión con la aurícula derecha. La área 2, que se encuentra en el septo interauricular alto. La área 3, en el septo interauricular inferior y posterior. Y la área 4 relacionada a la superficie posterior de las venas pulmonares izquierdas, al final del ligamento de Marshall. De esta forma, podemos utilizar varias técnicas para identificar los locales adecuados para realizar la ablación, utilizando electrogramas endocavitarios, mapas de fraccionamiento y las referencias anatómicas para poder definir los objetivos a los que vamos a aplicar y donde vamos a hacer la ablación. Como descrito en publicaciones anteriores, el punto P, la área P es una área de concentración de células P en donde tenemos un efecto marcado de inervación parasimpática y es recomendado realizar una ablación extensa en este lugar. Vamos a observar qué es lo que sucede cuando hacemos ablación en este lugar. Entonces vean el catéter posicionado en la área del punto P y se produce un aumento significativo de la frecuencia cardíaca como resultado de la disminución de la inervación vagal, algo que no es común a lo que estamos acostumbrados con ablación, ya que la ablación es para bajar la frecuencia, tratar taquicardias, y en este caso vamos a aumentar la frecuencia realizando ablación. Una parte del procedimiento que es sumamente importante es definir un endpoint objetivo. Para esto podemos tratar de evaluar el efecto de inervación parasimpática a través de un método que es la estimulación vagal extracardíaca, conforme a nuestro trabajo que fue publicado en 2015, donde se describe un método simplificado para la evaluación del efecto vagal en procedimientos electrofisiológicos y de ablación. Realizamos un control objetivo del efecto de inervación parasimpática utilizando un neuroestimulador que es capaz de aplicar parámetros de estimulación, como descrito en esta imagen, con alta frecuencia y alto voltaje. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Con un acceso endocárdico por vía femoral, subimos el catéter por una vena yugular hasta próximo al piso de la aorta, en el lugar próximo a donde emerge el vago del cráneo. En este punto se realiza la estimulación y vemos que causa un efecto vagal con una parada sinusal transitoria. Es un efecto vagal intenso. El objetivo de la ablación es realizar la eliminación de esta respuesta. Entonces vemos que al final del procedimiento, cuando se hace un tratamiento de ablación en todos los lugares, se realiza la misma estimulación, ahora sin pausas, sin asístoles, bloqueos AV. Ahora veamos un escenario de cuando comenzamos a hacer la cardioablación para un paciente con síncope cardíaco. Al iniciar, se hace una sístole transitoria causada por estimulación vagal extracardíaca y después comprobamos que este efecto del vago también sucede sobre la aurícula con estimulación durante estimulación de aurícula.
Realizamos todo el procedimiento de ablación y al final necesitamos confirmar que no hay más pausas, no hay más bloqueo AB, y se obtiene este resultado de eliminación de esta respuesta. Existe un gran número de publicaciones y reportes de casos tratando a lo que se refiere al bloqueo auriculoventricular. En el bloqueo auriculoventricular, en el reporte inicial que fue en 2005, reportamos 7 casos tratados con cardioneurablación de bloqueo AB sin necesidad de marcapaso. La experiencia del doctor Axpo, que incluye 31 pacientes en su publicación, y recientemente publicamos una serie de 14 pacientes tratados con cardioneurablación controlada por estimulación vagal extracardíaca sin necesidad de marcapaso. Esta paciente es un caso bien interesante que presentaba episodios muy sintomáticos de bloqueo AB, en donde se realizan los mismos pasos de control con estimulación extracardíaca. Controlamos el nivel de enervación hasta conseguir completa eliminación del estímulo vagal y del bloqueo AB, y al final se ve la respuesta de aumento de la frecuencia sinusal y mejora significativa de la conducción a través del nodo auriculoventricular. Vemos que en pacientes tratados con cardioneuroablación y un seguimiento de hasta 40 meses fue posible evitar el implante de marcapaso en una gran mayoría de los casos. 87% fueron tratados de forma exitosa. Muy bien. ¿Y será que existe algún papel de la cardioneuroablación en pacientes con síndrome de seno carotídeo? Hasta la fecha existe poca información sobre esta indicación y algunos reportes de casos y pequeñas series de casos también. Esta es nuestra experiencia, donde conseguimos juntar un grupo de pacientes rigurosamente seleccionados, tratados con cardioneuroablación para síncopes repetitivas, ahora relacionadas a movimientos del cuello, a presión del cuello y movimientos de flexión, con historias de varios episodios de síncope causados y con registro de masaje de seno carotídeo positivo, con pausas superiores a 5 segundos y con prueba de atropina positiva, eliminando el efecto de cardioinhibición realizado e inducido por el masaje de seno carotídeo. De estos pacientes fue controlado por estimulación vagal extracardíaca y por atropina. Y vemos que hicimos un seguimiento también de 40 meses y no hubo recidivas y ninguno de los pacientes presentó complicaciones. Veamos cómo se hace la representación de esto. En este video podemos visualizar cuándo se realiza el masaje de seno carotídeo. Y el mismo produce inmediatamente una pausa sinusal significativa con periodos de bloqueo auriculoventricular. Este efecto lo podemos reproducir también a través de estimulación vagal extracardíaca, donde vemos la pausa y vemos la asistolia. Y al final del procedimiento podemos repetir el masaje de seno carotídeo en las mismas condiciones previas. Y sí, es difícil crearlo porque aquí vemos solamente un registro sin cambios y sin ningún tipo de cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces nos vamos al punto final del procedimiento, donde realizamos de nuevo la estimulación vagal extracardíaca y confirmamos que se eliminó esa respuesta de cardioinhibición, de pausas, de bradicardia y de bloqueo auriculoventricular que causaba anteriormente. Quiero aclarar que el tratamiento es indicado hacia el implante de marcapaso, según las recomendaciones en las guías de tratamiento. Pero existe de una forma lógica, desde un punto de vista fisiológico, donde eliminar la respuesta normal de cardioinhibición vagal, confirmada a través de métodos objetivos, con masaje de seno carotídeo, con estimulación vagal extracardíaca, podemos obtener de forma segura y eficaz el control de las crisis de síncopes en este tipo de pacientes. Veamos otros escenarios en los que se ha implementado también de forma eficaz la cardioneurablación, y estos son algunos ejemplos. Colegas han conseguido reproducir la técnica en varios y diversos lugares en el mundo, explorando las fronteras de las indicaciones. Estos son algunos ejemplos de cardioneurablación en síncopes situacionales de ictus convulsión constante, donde vemos detalles de la posibilidad de reinervación, donde se trató a un paciente post-trasplante cardíaco que presentaba bloqueo AB transitorio causado por estímulo vagal y que mejoró a través de la cardioneurablación. Y se han reportado casos de ablación en taquicardia por entrada nodal que evolucionan con bloqueo AB
o ritmo, ¿no?, de la unión sintomáticos, sea por efecto de enervación o por efecto de renovación del nodo AB, otras en los que se confirmó ausencia de lesión del sistema de conducción, se les realizó cardioneurulación con aumento de la frecuencia y con recuperación del sincronismo aurículo-ventrículo. Algunos mensajes finales. La selección de pacientes debe ser cuidadosa, identificando situaciones de aumento del efecto vagal, con crisis repetitivas y de difícil control para los que podemos obtener un mayor beneficio. La respuesta a atropina nos ayuda a decidir en qué pacientes necesitamos y podemos indicar la cardioneurulación. Necesitamos comprobar también la eficacia con métodos objetivos de denervación, como por ejemplo la estimulación vagal extracardíaca. ¿Cuáles son los próximos pasos? Registrar más evidencias con ensayos clínicos controlados, randomizados, y así obtener un nivel de evidencia suficiente para colocar la recomendación de cardioneurulación en las guías de tratamiento. Y con esto me despido y nos vamos a la parte de preguntas. Muchas gracias por su atención y vamos a conversar. Muy bien, Juan Carlos, excelente tu disertación. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un tema que acá que estamos algunos colegas electrofisiólogos, se está hablando mucho a nivel mundial y ustedes, tu grupo son pioneros a nivel mundial, eh, por lo cual es muy interesante, muy novedoso. Como tú decías, estamos en fase de desarrollo de estudios randomizados. Hay mucha evidencia de estudios no randomizados hasta el momento. Pero basado un poco en eso y en experiencias iniciales que estás acompañando a varios grupos de Latinoamérica, eh, ¿cuáles consideras que podrían ser inicialmente los mejores candidatos para pensar en una cardioneuroablación en un paciente con síncope vasovagal? Si nos puedes comentar un poco eso. Y la segunda pregunta que te dejo es, con la poca experiencia o evidencia que tenemos de seguimiento hasta el momento, entre comillas, eh, ¿qué posibles efectos adversos a mediano o largo plazo podemos tener o considerar al momento de hacer el análisis de decisión, ¿no? Jorge, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer compartir con ustedes un poco esta noche. Y fíjate que lo que más hemos estudiado son los casos de síncope cardioinhibitoria, síncopes reflejas repetitivas, pacientes que son difíciles de tratamiento y que necesitan, tal vez, donde pensamos indicar el marcapaso. Esos pacientes que tienen una respuesta a atropina positiva son los que más beneficio tienen en estos casos. Los casos de bloqueo AB funcional, de disfunción del nodo sinusal, también, pero tienen que ser bien seleccionados. Y las complicaciones que hemos visto en estos casos, que son bien poco frecuentes, son muy raras, es el aumento de frecuencia sinusal que se mantiene por algunos meses después del procedimiento y que en algunos pacientes llega a ser sintomático. Cuando es sintomático es recomendado utilizar un medicamento, tal vez un beta bloqueador o una ivabradina para poder bajar la frecuencia sinusal, pero se tratan más con rehabilitación y con condicionamiento físico para mejorar esa parte de los síntomas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a abrir también el panel de preguntas a los expertos que nos acompañan, como habíamos comentado, José Luis Serra y Miguel Tibaldi. Dejo algunas preguntas para ello. Inicio con José Luis. Como métodos alternativos terapéuticos que contamos actualmente, la evidencia es un poco escasa en el síncope vasovagal en cuanto al nivel de evidencia. Casi todos tenemos un nivel de evidencia 2A. Eh, Quería que nos comentes cuál es el rol que podrían jugar los fármacos en el tratamiento del síncope vasovagal y con qué fármacos contamos o qué fármacos seleccionas para distintos tipos de pacientes. Está muteado ahí, José Luis, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias, Jorge. Juan Carlos Serpa, muy linda presentación, muy linda presentación ilustrativa. Felicitaciones y gracias por la misma. El síncope vasovagal como tal, en la grandísima mayoría de las personas, hay alguien que tiene habilitado el audio, haga el favor de cerrarlo.
el síncope vasovagal en la mayor parte de los casos se resuelve con medidas, como dijo Jorge, higiénico-dietéticas, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que hablar de farmacología es cuando estos síncopes empiezan a ser reiterados, molestos e incluso potencialmente graves por los traumas que pueden provocar. Tenemos varios tipos de drogas, beta-bloqueantes, fludrocortisona que aumenta la volemia, reteniendo agua, alfa-1 agonista, que es la midodrina, inhibidor de recaptación de noradrenalina e inhibidores de la recaptación de serotonina. Cuando vemos trials y estudios y metaanálisis, nos encontramos con que los resultados son neutros y muy pocos positivos. Solamente la midodrina ha dado un trabajo con algo de significación positiva y un metaanálisis de la midodrina también, pero nada significativo. Y a mi humilde entender, es porque todos estos trials metemos en la misma bolsa una serie de pacientes diferentes. Nosotros lo podemos ver en el mismo TIL test, que hay diferentes fisiopatogenias de la respuesta vasovagal. No es lo mismo el ortostático, que se desmaya después de estar 1 hora como de la simpática diapos que mostró el doctor Serpa en el casamiento y en la escuela. No es lo mismo el disparador de eso que el disparador de una chica que empieza a tener 14, 15, 16 años, va al colegio, tiene estrés, tiene problemas de conducta, de relación, o no es lo mismo en una persona que patea la punta de la cama con el dedo descalzo del pie y se desmaya. Y también no es lo mismo en los pacientes que no encontramos un disparador. Entonces, yo creo que para cada uno de esos pacientes nosotros deberíamos buscar cuál es el fármaco más especial. Muy rápidamente voy a contar un caso en 2 segundos de una paciente parecida a la que presentó Jorge, 16 años, que el año pasado, en el segundo año secundario, empezó a desmayarse 1 a 2 veces por semana, durante 2 o 3 meses. En una de las primeras consultas le di midodrina y fracasó rotundamente. Después le hicimos un TIL test, y en ese TIL test, en la parte de ortostatismo fue negativa, y cuando lo asociamos a isordil como sensibilizador, y conversando con esta chica, ¿no es cierto? Y tratando de ponerla nerviosa de alguna forma, la frecuencia cardíaca empezó a aumentar 90, 100, 110, 120, y de ahí de golpe hizo el síncope, que en este caso fue mixto. A pesar de que la guía dice que una de las guías, las europeas, no hay que darle beta-bloqueantes y la otra solamente a los mayores de 42 años, no sé por qué 42 años, le di beta-bloqueante y esa chica no se desmayó más, con 6 meses de seguimiento. Entonces, a lo que voy, hay drogas que nos pueden ayudar, pero tiene que ser cada una revisada de acuerdo al mecanismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, personas ansiosas, angustiadas, deprimidas por la vida de hoy, ¿no es cierto? Los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina podrían tener un mejor papel. En aquellos hipotensos que mucha agua y sal tampoco dieron resultado, la fludrocortisona puede tener efecto. Y te corto, Jorge, para que no me cortes vos. Bueno, perfecto, José Luis. Resumiendo lo que decías por ahí, la estrategia farmacológica tiene mucha relación en el contexto de cómo es el síncope y de qué paciente tenemos al frente. Pero las estrategias que vos contabas, de midodrina, fludrocortisona, y bueno, y en algunos casos seleccionados de beta bloqueante, que como bien decís es controvertido. Quisiera preguntarle o consultarle también a Miguel, hablando puntualmente del tratamiento del síncope, ¿qué opinión nos deja, en qué paciente podemos pensar un marcapasos, en implante de marcapasos, yéndonos un poco al otro extremo? Porque, bueno, sabemos que también lo tenemos como una alternativa y tenemos algunos pacientes puntuales
tratados con marcapasos por el síncope vasovagal. Quisiera que nos cuentes un poquito eso, Miguel, cuáles serían las indicaciones y en qué paciente podemos pensarlo. Ya, gracias, Jorge. Bueno, doctor Serpa, muy buena la excelente disertación. Ha dejado en claro, me parece, cuál es la fisiopatología y cuál sería el paciente ideal para hacer la neurocardiovalación. Y creo que en dirección a la pregunta que hace Jorge, la cardioneuroablación va a sacar muchos de estos pacientes con una indicación no tan fuerte para marcapasos, que siempre. Particularmente cuando ingresa un paciente a mi consultorio y me dice que relata que ha tenido síncope, ahí creo que estoy en un problema que lo puedo resolver a lo mejor con un simple interrogatorio, o se puede entrar en una espiral interminable, ¿no?, de estudios diagnósticos y de recurrencia de síncope en el paciente bastante frustrante, tanto para el paciente como para el médico. Pero en definitiva, hoy las indicaciones de marcapaso, en el caso del síncope reflejo, en realidad las guías la dan como clase 2B, o sea que no haya una evidencia fuerte de indicación concreta de marcapaso. Pero el hecho en sí, los trabajos han demostrado en cuanto a podemos correlacionar el síncope con el hallazgo electrocardiográfico, y estos son particularmente cardioinhibitorios, que reduce la reincidencia de síncope entre el 80 o el 90%. Hay dos trabajos que son más bien, que han sido aleatorizados, en el cual se incorporaron pacientes que venían con diagnóstico de síncope, con asistolia de más de 3 segundos o asistolia de más de 6 segundos sin síncope asociado, a los cuales se les colocó marcapaso doble cámara, a un grupo no estimulado y al otro grupo con solo la actividad, con la actividad de estimulación, y a uno con el solo sensado, y se demostró una disminución de la recurrencia del síncope en un 57% de los casos para aquellos estimulados. O sea que 25% de recidiva en los casos de estimulación versus un 58-59% de pacientes recurrían el síncope en los casos para el grupo de censado. El otro estudio, que es el SAP2, prácticamente demostró lo mismo, con pacientes también que venían con síncope recurrente de causa desconocida y sin cardiopatía estructural, con una disminución notoria de la recurrencia de síncope en aquellos que fueron estimulados, y que para el primer año un 12% de recurrencia, 24% para el segundo y tercer año, mientras que la duplicaba en aquellos pacientes en que no se había implantado el marcapaso. Por consiguiente, resumiendo a tu pregunta, Jorge, creo que todavía existe alguna indicación del marcapaseo en los pacientes con síncope reflejo, pero tenemos que estar absolutamente seguros que la fisiopatología del mismo es cardioinhibitorio. Cuando existe la menor duda de que hay un componente vasodilatador de hipotensión, bueno, lo peor que podemos hacer es indicar un marcapaso y que el paciente continúe con síntomas, ¿no?, con síncopes. Jorge, si me permitís agregar Sí. al muy lindo resumen que dio Miguel sobre las indicaciones de marcapaso, lo que hacemos este tema, tratamos de evitar la indicación de marcapaso al máximo posible, ¿no es cierto? Y sabemos que porque la mayoría de estos pacientes son jóvenes, la mayoría. Y yo he tenido la mala suerte de indicar años atrás marcapasos a personas jóvenes y que después no saben qué hacer con el marcapaso. Entonces, para recalcar que uno tiene que tratar de agotar todos los medios farmacológicos, psicoterapia, el yoga, hay unos lindos trabajos de yoga bien hecho, que han disminuido francamente los episodios de síncope vasovagal. Bueno, si uno agota todo eso, y como dice Miguel,
determinamos que es cardioinhibitorio, francamente, yo creo que ahí el marcapaso es una opción, pero hoy en día la cardioneuroablación sería una opción antes de poner el marcapaso. ¿Eh? Sería una opción. O sea, yo soy reacio y discutimos y lo analizamos en nuestro grupo de arritmia cuál va a ser nuestro primer paciente para cardioneuroablación y yo trato de correr el bochín lo más que se puede para tomar esa decisión. Pero en paciente en que vos decidís, realmente si has roto la cabeza 2 veces, no hay con qué darle, yo pensaría en cardioneuroablación antes que el marcapaso. Bien, José Luis, de la mano de lo que vos comentás, quiero hacerle una pregunta al doctor Serpa, eh, que bueno, también hay varias preguntas en el chat con respecto a eso. Si tenemos en cuenta un poco la edad, de pensar también en lo que implica llevar puesto un marcapaso desde relativamente joven, los estudios son entre 40 y 60 años, pero si los estudios dieran a bien, si debiéramos pensar quizás la cardioneuroablación como una primera estrategia, sobre todo en gente o en pacientes más jóvenes, que pensar en un marcapaso en los pacientes con cardioinhibitorio y asistolia. Si estás aún ahí, Juan Carlos, porque sé que estabas por tomar el vuelo Sí, y nos Jorge, dan... me acabo de subir al avión, pero te puedo responder esa pregunta aquí casi corriendo. Fíjate que nosotros tratamos de no limitarlo por la edad y sí más por la respuesta de la causa, las síncopes repetitivas y la respuesta a atropina. Porque esos casos que ya te llevan al desespero, que no sabes más qué hacer y que piensas en poner en marcapaso, nuestra opción siempre es primero hacer la cardioneuroblación. Porque una vez que haces la cardioneuro y consigues una respuesta, y si no consigues eliminarlo y tienes síncope de nuevo, todavía tienes la opción de poner el marcapaso después. Pero eso es muy raro de pasar. Realmente con la cardioneuro tienes un resultado adecuado que se mantiene y que tienes el control de los síntomas después en los casos cardioinhibitorios y hasta en los mixtos. En los vasodepresores no es nuestra experiencia y nosotros no consideramos indicarlo. Y la cuestión de la edad depende más de la respuesta de la atropina. En pacientes jóvenes se piensa que no tengan una respuesta, una alteración del sistema de conducción, que no sea una enfermedad del nodo sinusal y que el compromiso del sistema eléctrico sea menos. Entonces, tal vez el componente vagal es mucho más importante y la respuesta teóricamente debe ser mejor. Para los primeros casos, yo pienso que es necesario hacer la atropina a todos, hasta para mantener la curva de aprendizaje, el control pre y postoperatorio. Y cuando hablamos de edad, pensamos en pacientes jóvenes, pero también en pacientes de más edad, porque las guías te dicen que arriba de los 40 años es marcapaso, pero nosotros hemos tratado pacientes con más de 40, más de 60, y un paciente que fue con síndrome de seno carotídeo con 81 años, y se le hizo cardioneuroablación y que se mantuvo sin implante de marcapaso, hasta ahorita tiene una evolución de más de 3 años. Entonces, hay que analizar caso a caso, y la respuesta con la atropina te define si el efecto vagal es el más importante o no, que es donde va a tener efecto la denervación parasimpática. Juan Perfecto, Juan Carlos. Carlos, ¿puedo hacerle una pregunta a Juan Carlos antes que Sí, lo quede off? mismo. Sí, dime. Sí. Juan Carlos, yo he estado buscando literatura y no hay, porque es muy reciente la cardioneuroablación. Lo he estado hablando con gente que sabe mucho más que nosotros. Pero me hago una pregunta y te la hago a ti. Sabemos que pacientes que van a tener un infarto, por ejemplo, y que tienen un predominio simpático o una falta de predominio parasimpático, tienen más riesgo de muerte súbita, ya sea en infarto agudo o en la miocardiopatía a posterior. Estos pacientes, si realmente tenemos éxito en denervarlos parasimpáticamente y quedan denervados para el resto de su vida, la pregunta que me hago es si no le estamos aumentando el riesgo de muerte súbita a futuro. Esa pregunta es súper válida. Y fíjate que lo que se consigue con la cardioneurablación es denervación parasimpática, pero en ese local donde hacemos la ablación hay fibras simpáticas también. Entonces, cuando comparamos la frecuencia de atropina, en la prueba de atropina, la frecuencia basal aumenta mucho más que la frecuencia que se aumenta con cardioneuroablación. ¿Y por qué es esto? Porque con atropina quitas totalmente el parasimpático y ves la respuesta simpática solamente, ¿cierto? Ahora, cuando hacemos la denervación, la cardioneuroablación, se eliminan fibras parasimpáticas y simpáticas también. Hicimos una publicación en 2020 que fue en Circulation, hablando del seguimiento a largo plazo
y los efectos adversos que podía tener con esto también. Y se vio una disminución de las extrasístoles ventriculares, de las taquicardias ventriculares no sustentadas, inclusive de arritmias auriculares como extrasístoles o taquicardias atriales no sustentadas. Y esto nos define de que conseguimos de que hay una ausencia de un efecto proarrítmico, porque es una forma diferente del comportamiento que es en el infarto. En el infarto tienes un predominio del simpático sin control del parasimpático. En la cardionegro se elimina parte de los dos y al no tener el efecto parasimpático, hay una modulación que baja el efecto simpático también. Y por esto no tienes aumento de proarritmia. Nosotros tenemos pacientes que ya son tratados desde el año 96 hasta ahorita, entonces ya estamos haciendo más de 20 años de seguimiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Seguir estos pacientes de cerca después de la ablación, haciendo holters, haciendo controles de síntomas, porque si se detecta que aumentan las arritmias y que hay efectos proarrítmicos, eso tiene que ser reportado. Un trabajo fue publicado el año pasado que lo hizo el grupo de Los Ángeles de UCLA. Hicieron un trabajo en puercos, creo que si no me equivoco son 8 puercos que se trataron, se hizo cardioneuroablación que es estimulación vagal. Y después se obstruyó la descendente anterior y se veía que los casos que sometidos a cardioneuroablación fibrilaban más rápido, fibrilación ventricular. Entonces esto aumenta una alerta de que esto puede ser causa de proarritmia, pero si lo llevamos a la práctica, no es nuestra experiencia, no es lo que nosotros hemos visto. Muy bien, Juan Carlos. Sí, Voy a dar lugar, perdón, Miguel, voy a dar lugar, nos quedan 10 minutos de sesión, de reunión, algunas preguntas del público que ya fui intentando armar, y el doctor Diego Campo me pidió hablar, no sé si estás por ahí, Diego. Jorge, antes de irme, las preguntas que queden pendientes me las puedes mandar al email también y yo las respondo al email. Y estamos a disposición también para discutir más después del webinar. Si ya te subes al vuelo, aprovecho para agradecerte nuevamente tu buena predisposición, como dije desde el primer momento. Y bueno, nada, estaremos en contacto, por supuesto. Te agradecemos. Gracias a ustedes. ¿Estás, Diego, por ahí? Diego Campos, que Hola, me había Jorge. pedido. Hola, ¿me escuchás? Sí, Hola, hola. perfecto, perfecto. Jorge, quería hacer una pregunta. Si tienen algún tipo de experiencia en el uso de silostazol, hay un trabajo japonés que se llama el estudio Isashi, que el silostazol demostró ser útil en pacientes vagotónicos, que aumentaba la frecuencia cardíaca actuando a nivel aumentando el AMP cíclico intracelular, lo cual descargaba mayor impulso eléctrico en las células marcapaso y podía ser tratado o usarse en pacientes vagotónicos. Quería saber si tienen alguna experiencia ellos al respecto. Nada, La yo verdad nada. que sí, yo no tengo nada para comentarte y contestarte. José Luis, vos. No, me estoy Ok. desayunando de eso. Eso también. Bueno, nos sirve todo para aprender. Bueno, Em, gracias. no, por favor, a ti. Sigo leyendo algunas preguntas del chat. La doctora Paola. Bueno, algunas tienen que ver con relación a la edad y a la cardioneuroablación, con mucho entusiasmo algunos colegas. Eh, me tomo 2 minutitos si nos podrían responder en poco tiempo, José Luis y Miguel, sé que es un tema para charlar mucho, pero consultarles acerca de estudios diagnósticos del síncope vasovagal que pueden llegar a ser de utilidad. Principalmente, tener 2 minutos, José Luis, para hablarnos de TIL test. Si puedes darnos tu opinión de en qué paciente solicitarías un TIL test, que es algo que también discutimos mucho, ¿no? De la indicación del TIL test. Bien, 2 minutos. Nosotros tenemos una base de datos del 2009 al 2019, donde hemos hecho más de 1000 tiltes y tengo la base de datos de 946 pacientes, 68% femeninos, edad promedio 34 años y entre 16 y 37 años un 65%. Los tiltes los hacemos en el sanatorio con un médico residente rotando por arritmia y durante la parte supina y los primeros minutos del ortostático lo interroga el residente y después lo interrogamos los dos juntos para saber, para darnos nosotros una idea de cuál es el motivo por el cual a ese paciente se le pidió el TIL test. Y vemos que
la mayoría de estos pacientes llegan a la consulta, al TIL-TEST, mejor dicho, por motivo de síncope o presíncope, y ya tienen hecho Holter, ecocardiograma, electroencefalograma y resonancia magnética. O sea, pacientes que no han sido adecuadamente interrogados y seleccionados. Entonces, el TIL-TEST da positivo muy pocas veces, porque el TIL-TEST tiene falsos negativos y falsos positivos en gran cantidad. Y como decía recién yo, que hay distintas fisiopatogenias del vaso vagal, incluso sensibilizarlo con nitroglicerina o sensibilizarlo con clomipramina o sensibilizarlo con isoprotenol, deberíamos elegir el sensibilizador de acuerdo a la clínica de ese paciente. Entonces, si nosotros vamos a pedir TIL-TEST pensando que nos va a dar el diagnóstico, estamos equivocados. Yo creo que el diagnóstico en el gran porcentaje de los pacientes nos lo da el interrogatorio. Cuando nosotros tenemos un paciente con síncopes que creemos vasovagales, pero tenemos cierta duda si pueden ser los llamados pseudosíncopes psicogénicos, que es muy parecido al vasovagal, un TIL-TEST nos puede ayudar. Nos puede ayudar también cuando el paciente ha tenido muchos síncopes, está molesto, se ha golpeado, para determinar si es vasodepresor, mixto o cardioinhibidor, y determinar la terapéutica. El ejemplo que di recién de la chica esa que antes de desmayarse subió la frecuencia cardíaca, y tengo 2 o 3 casos iguales, donde el beta bloqueante muy denostado por a veces hasta en la misma literatura, sirvió. O sea, para resumir, el TIL-TEST nos sirve más para una vez tenido el diagnóstico, ver qué tipo de síncope vasovagal es y ver si nos puede ayudar en la terapia. Perfecto, José Luis, muy claro. Para terminar, una pregunta, Miguel, también siguiendo con la vía diagnóstica, con respecto al holter insertable, que es algo que por ahí por cuestiones económicas de nuestro país no se usa demasiado, pero es una herramienta, una alternativa, que es un dispositivo que se implanta y podemos hacer un seguimiento del ritmo cardíaco por 2 o 3 años. ¿En qué paciente podrías considerar el uso de un holter insertable cuando con medidas iniciales no llegamos al diagnóstico, ¿no? Bien, Jorge, a ver, tal cual como vos dijiste, primero estoy de acuerdo absolutamente en lo que dijo con José Luis en cuanto al TIL-TEST. Y en cuanto al holter implantable, tal como vos decís, por ahí en nuestro país los costos son muy elevados. Y en un principio fue la causa esta que lo llevó a la subutilización del holter implantable, justamente el análisis costo-beneficio. Pero hay algunos estudios que avalan el uso en cierto grupo de pacientes en los cuales se le inició un protocolo habitual, como es un holter de los habituales, un holter de 24 horas, más estudio electrofisiológico y más test de mesa basculante o TIL-TEST, comparado con el rédito que podía dar el implante de un holter de registro de larga duración. Y se vio que en estos estudios que daba una posibilidad diagnóstica, ¿sí? Una probabilidad diagnóstica 3.7 o 3.8 veces superior a la técnica o la táctica habitual. Y por eso decía al principio que uno puede someterse en una espiral de estudios interminables en el cual el paciente sigue con síncopes y uno no da la terapéutica adecuada. El hecho concreto que estos estudios, ¿no? Que han sido en algunos casos multicéntricos, demostró que el holter, sí, era el holter implantable, era útil en muchos de los casos y en los cuales también en pacientes sin cardiopatía estructural y causa de síncopes reiterados, el 50% se logró determinar que los pacientes tenían bradicardias o asistolias, ¿sí? Asociadas al síncope o asistolias más de 6 segundos no asociadas a síncope, pero que eran catalogados como de alto riesgo. En concreto, también hay otro grupo de pacientes en los que tienen trastornos electrocardiográficos sin demostrar cardiopatía estructural, o en aquellos en los cuales, como dijo José Luis,
de tipo psicogénicos o en aquellos pacientes donde tienen caídas, por ejemplo, no demostrables por hallazgos electrocardiográficos. En esto puede ser llegar de utilidad y en el diagnóstico preciso y justamente en un cuarto de estos pacientes se vio que estaban asociados a sistolio bloqueo B o a episodios de fibrilación auricular con mala tolerancia hemodinámica. Así que además de los pacientes que tienen cardiopatía estructural, como la miohipertrófica o la displasia rimogénica del ventrículo derecho, o las canalopatías en los cuales tienen síncopes, que nos es muy difícil asociarlo con su patología de base, bueno, ya que la terapéutica es totalmente distinta según tengan o no arritmia asociada en los registros del Holter implantable, ¿no? Muy bien, Miguel. Bien aclarado el tema del uso del Holter insertable. Ir dando un poco de cierre por cuestiones de tiempo, hacemos un mensaje final, resumiendo un poco lo que hablábamos con los expertos, que el síncope vasovagal es muy frecuente en nuestro medio. Muy importante recordar que la anamnesis, el examen clínico, forma parte casi de un 90% del diagnóstico y también probablemente la educación sea nuestro principal caballito de batalla en cuanto a la terapéutica, como decía José Luis, que debemos hacer un uso racional de los recursos. El TIL test tiene indicaciones específicas y las cuales nos puede ayudar bastante. Eh, y en cuanto a terapéuticas, como bien veníamos repasando, hay poca evidencia en general y la evidencia es relativamente débil, pero bueno, tenemos varias herramientas para tener en cuenta y personalizar el tratamiento y pensar en la cardioneuroablación, que probablemente sea algo que se venga en el futuro y queríamos contarles, si bien nosotros de momento no hemos iniciado nuestro plan de cardioneuroablación, pero estamos estudiando el tema. Para finalizar, agradecerle al doctor Serpa, que por cuestiones de vuelo tuvo que retirarse, pero bueno, agradezco su presentación, a los colegas expertos que me acompañan, a todo el servicio y a todos los colegas asistentes. Espero que les haya sido de utilidad. Quiero comentarles que esto queda grabado y queda en nuestra página web, o sea que pueden tener acceso si lo quieren ver en un segundo tiempo, también en nuestras redes sociales y acceder a todo el servicio, a todo el material que presenta el servicio en redes sociales, e invitarlos a nuestro próximo webinar que va a ser el martes 9 de abril, si no me equivoco, a cargo del servicio de la Unidad de Prevención Cardiovascular. Sin mucho más, agradecerles a todos, saludarlos, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.